Buenas noches, bienvenido a otro encuentro de Clamor en la Noche, aquí desde este viejo edificio a 17 pisos de alto, aquí hablando con ustedes, la familia de Clamor. Este programa que tenemos hoy es muy interesantísimo. Quiero comenzar el programa primero, tengo un programa interesantísimo donde hoy voy a hablar, voy a continuar el tema de las consecuencias del pecado y su encubrimiento y todo esto. Tenemos este tema que voy a tratar en el día de hoy. Dentro de ese tema voy a hablar de situaciones que están ocurriendo, que estoy preparando un programa para poder advertirle cómo los estafadores están trabajando, utilizando hasta el nombre de Dios, la Biblia, utilizando a Israel, y esto es mundial. De eso vamos a hablar un poco dentro de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero quiero comenzar primero hablándoles, primero que nada, que este fin de semana, este domingo a las 10 de la mañana, estaré, si Dios así lo permite, este domingo a las 10 de la mañana, si Dios así lo permite, estaré en el Templo del Calvario, en Country Club. Espero verles, espero compartir con ustedes que me están escuchando y me están viendo en esta hora, en el culto de las 10 de la mañana y en el culto de las 12. Tengo un mensaje muy especial y espero que aquellos que estén enfermos lo puedan ver por Facebook, pero si usted puede, no deje de congregarse, vaya para la iglesia, y si no puede ir al Calvario, vaya a su iglesia, no se quede en su casa. Es importante que usted se congregue, es importante que usted cultive su vida espiritual. La Biblia dice que no dejemos nosotros nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Váyase para su iglesia, no se deje engañar del enemigo, estando saludable, teniendo un buen carro, teniendo el medio de ir, vaya. Yo espero verle allí el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Luego el lunes, si Dios lo permite, tenemos una convocatoria el lunes tenemos una convocatoria, si usted oye un ruidito, es Isaac, que a esta hora pues le da hambre, se va a ir para la cocina y empieza a revolcar todo ahí adentro. En la iglesia Getsemaní, que tiene la pastora Wanda Ginestre, y eso es muy importante, hermano, que todo el sur de Puerto Rico, la pastora Ginestre está convocando, va a ser en su templo, en la iglesia Getsemaní, la calle 1 de Mayo, en Sabaneta de Ponce. Así que eso es el lunes a las 7 de la noche. Yo voy a estar viajando allá el lunes y regreso acá a San Juan, porque a las 10 de la mañana estoy en los estudios de la cadena con un Zoom muy especial con la Frappe de Puerto Rico. Así que este domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía traigo el mensaje en la iglesia del Calvario en Country Club, Puerto Rico. Y luego el lunes estoy a las 7 de la noche en la iglesia Getsemaní, que pastorea la pastora Wanda Ginestre, en la calle 1 de Mayo, en Sabaneta de Ponce. Así que coja el teléfono y llámelo a todos los demás. Dios te bendiga, pastora Wanda Ginestre, la estoy viendo aquí. Dice así: Dios le bendiga, así es, les esperamos más que bienvenidos. Dios la bendiga, pastora. Y la pastora va a estar llamando, está convocando, y está haciendo un esfuerzo. Mire, hermano, yo voy a hacer un esfuerzo y ir allá. Yo quiero que líderes, pastores, este no es un culto
eso lo daremos otro día, o después pasa el clamor y todo eso. Es importante, hermanos queridos que me están escuchando en esta hora y en este día, que todo el liderato, evangelistas, pastores, pastoras que puedan venir, es una palabra, y voy no solamente a traer una palabra, sino le voy a pedir que oren por mí. Y al poner sus manos sobre mí, estén orando por mi familia y estén orando por todos los que estamos trabajando en clamor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, el diablo está revuelto, hermano. Olvídese. Apocalipsis 12:12 dice que sabiendo que le queda poco tiempo para el día del clamor, el diablo está revuelto como nunca antes, hermano. Y yo voy no solamente a traerle la convocatoria a ustedes, pastores, voy a pedirle la oración. Y al usted orar por mí, al finalizar la palabra que les voy a traer, van a estar orando por mi familia y van a estar orando por todos los que están trabajando en clamor, hermano. Esto es importante. Así que espero eso en el nombre del Señor. Esto es el lunes a las 7 de la noche en la iglesia Getsemaní, la calle 1 de Mayo en Sabaneta de Ponce. Así que le esperamos ver ahí. Bueno, quiero comenzar este programa hablándole de la importancia del día de clamor, hermano. Como dije ahorita, como he dicho todos estos días, Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo para que venga este encuentro profético de fuerzas espirituales, de hombres y mujeres de Dios que aman a Puerto Rico y aman a América Latina y aman a Estados Unidos y aman las almas. Aquí en Puerto Rico se está librando una batalla por el futuro de esta isla. Hay fuerzas demoníacas que están revueltas, hermano, porque saben que si Puerto Rico es llevado a su destrucción moral y espiritual y caemos en una dictadura, y se está cocinando todo este asunto, hermano, se está cocinando todo este asunto en este momento y en este instante, para revolcar. Mire, este apagón que acaba de ver en estos días. Sabemos que el sistema eléctrico, yo no voy a justificar a Luma ni nada, porque yo no estoy aquí para justificar, ¿no? Yo creo que ese contrato yo nunca lo hubiera aprobado. Pero, olvidándonos todo eso, nadie puede negar en este momento y en este instante, que el sistema eléctrico en Puerto Rico, antes de María, estaba totalmente destruido por la corrupción, por las batatas políticas. Hermano, yo supe hasta de personas cristianas que utilizaban su influencia para meter sus familiares, igual que los políticos, hermano, en lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir que yo nunca hubiera aprobado ese contrato. Realmente ese contrato, yo nunca, y yo no estoy aquí defendiendo a nadie, pero no tampoco puedo, y mire que yo me he molestado, y mire que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que estoy viendo de esto, pero no le puedo echar toda la culpa al diablo, hermano. El diablo no es culpable de todo. Y ahora sí sabemos que hay cosas sobrenaturales, como esto que yo estoy teniendo con el carro. Ahora acabamos, y Wanda tenía razón, ahora descubrimos que es la dichosa computadora. Ahora, que hay cosas normales, que hay cosas naturales en las cuales el enemigo se mete. Hermano, yo siempre he visto, a la hora que uno va a hacer una cosa para Dios, ya sea una campaña, una iglesia que se está levantando, un ministerio, lo que sea, dice, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Entonces, y en cosas naturales, y en cosas normales, dice, no deis lugar al diablo, Efesios 4:7. El diablo busca aquellas cosas normales para meterse y utilizarlas. Gente descuidada, gente equivocada con buenas intenciones, porque vamos a coger el caso de Judas.
Por ejemplo, Judas Iscariote era según algunos historiadores y algunos teólogos, pero algunos historiadores de ese tiempo de Israel, dicen que ese es el caso de Judas Iscariote, que era un patriota y estaba intencionado que él se une a Cristo, según algunos historiadores, intérpretes de la historia cristiana. Él se une al Evangelio, se une a Jesucristo porque él no ve en Cristo el libertador de los pecadores. Él no ve un Mesías, él no ve un Mesías para salvar las almas. Él ve que su país está esclavizado por Roma. Y Judas Iscariote cree que este es el Mesías que viene, y su visión, oye bien claro, su visión espiritual se nubla. Su motivación es buena, pero el camino al infierno está también plagado de buenas intenciones. Y si usted ve el comienzo del comunismo en Rusia, si usted con los bolcheviques, después con Lenin y después con Stalin, si usted ve el comienzo del nazismo, de lo que se llama el Partido Nacionalista Nazi, socialista nazi, porque mire eso, hasta eso tenía el Partido Socialista Nazi. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán está frustrado totalmente con la situación que ha tocado vivir porque los aliados actuaron mal, y en su espíritu de ira contra todo lo que había hecho el Kaiser, el líder del pueblo germano, del pueblo alemán, molesto y lleno de ira de tanta gente que murió en esto y todo lo que pasó, cuando derrotan al Kaiser, derrotan en la Primera Guerra Mundial, los aliados, Estados Unidos, toda Europa, se unen y entonces declaran un armisticio, pero entonces tratan de cobrarle. Por eso dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, y dice que no sea que brotando una raíz de amargura que sale de nosotros, contaminemos a los demás. En esa venganza de tanta gente que murió por la avaricia del Kaiser y ese espíritu de conquistar a Europa y conquistar precisamente Europa, y luego Estados Unidos, porque en esa Primera Guerra Mundial Estados Unidos no quería entrar, y no le importaba hasta lo último. Entonces fue que entró, lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Cuando los Estados Unidos y sus aliados europeos derrotan al Kaiser, que era el gobierno existente en Alemania para el 1918, cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, y derrotan ese ejército, entonces declaran una amnistía. Y mire la mentira de cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. Entonces empiezan a decir que esta es la guerra para el fin de toda la guerra. Esa palabra, esa guerra fue brutal, hermano. Se usó gas venenoso, se destruyeron miles de vidas, miles, pero miles y miles de ambos lados. Fue una cosa demoníaca, pero utilizando la avaricia, la obsesión por el poder, y encima de eso entonces la soberbia nacionalista, el espíritu de gobernar, de mandar, lo mismo que está pasando con Putin, con Ucrania. No le importa lo que haga. El hombre está ciego como estaba Stalin, que si usted va a la historia, Stalin mató más gente y destruyó razas étnicas completas en Rusia, más que Hitler. Hitler lo que sí fue que se especializó en tratar de exterminar al pueblo de Israel. Y aparte de los diferentes razas aliados europeos y los que fueran de Estados Unidos y de Europa, que Hitler mató más de 6 millones de judíos, más de 6 millones de judíos
en los campos de exterminio, Auschwitz, Dachau, todos esos campos, fueron un montón de campamentos. Auschwitz, Treblinka, Dachau, etcétera, buscando fórmulas, cómo acabar con una raza entera. Pero detrás de eso estaba Satanás, que ese pueblo de Israel, que es un instrumento para Dios, escoge lo vil del mundo. Dios no escogió a Israel porque eran perfectos, o porque eran unos santos, porque toda la historia que ustedes leen en la Biblia están desobedeciendo, están rebelándose, están corrompiéndose, están haciendo barbaridades, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, usted me ve mirando porque cada rato oigo como una tormenta, como un ratoncito por ahí, haciendo estragos por ahí. Pero hay que lidiar con todo esto. Entonces, esto es parte de la vida, hermano. Dios bendiga. Pero entonces, hermano, que me están oyendo, Dios escoge ese pueblo. Pero si usted lee la historia, especialmente el Pentateuco y toda la historia de los libros proféticos, de los profetas de Jeremías, de Isaías, de la historia de David, y usted lee todo esto, entonces usted se da cuenta que era un pueblo rebelde, desobediente. Y Dios no le agrada la desobediencia, ni la rebeldía tampoco le agrada a Dios. Entonces, y era un pueblo que se contaminó con las costumbres del pueblo. Mire, si usted analiza hoy a Israel, el país más liberal en el mundo con el aborto no es Estados Unidos, es Tel Aviv, es Israel. En esta palabra, en Israel el aborto es subvencionado y pagado totalmente por el Estado. Yo quiero que ustedes oigan esto. Hay una estación que se llama WPNJ, que es en inglés, que tiene la familia Dutrell, que fue la primera emisora cristiana que hubo en Puerto Rico, en Vieques, se llama La Roca, tiene una cadena, claro, después vino Radio Redentor en español, pero en inglés, para irlas bien, el padre de Janet y de Ana y de David Luther fue el que fundó esa emisora en Vieques. Yo me recuerdo cuando yo viajaba predicando por el área por Apumacao y todo eso, y Fajardo y toda esa área que colinda con Vieques y Culebra. Yo me recuerdo que yo buscaba en el dial esa emisora. Esa emisora estaba en Vieques y Luttrell transmitía esa señal para todas estas islas y recuerda que aquí había muchos soldados americanos. Entonces esa fue la primera emisora cristiana como en Puerto Rico, WCBH, que ahora se llama la cadena La Roca, que tienen emisora en Juana Díaz, tienen emisora Radio Roca aquí en el 1190M, que lo tienen aquí estamos hablando de radio, entonces que lo tienen aquí ahí en la Ponce de León. Y es una familia que ha estado muy cerca, mi David Luttrell, Janet, Ana, todos ellos. Y yo me recuerdo a su papá, tremendo hombre. Entonces recuerden, habían 22 bases militares aquí en Puerto Rico. Habían 22 bases. Y había muchos norteamericanos. Y todas estas islas, mis amados hermanos, todas estas islas que están a nuestro alrededor, hablan inglés. Entonces, el viejito Luttrell tuvo esa visión y vino aquí con su familia. Y estableció la primera emisora cristiana. Claro, entonces era todo en inglés. Entonces, allí hay un programa, se llama The Land and the Book, la tierra y el libro. Y hay un par de rabinos verdaderamente judíos, convertidos, que se pasan, la gente le pasa haciendo preguntas. Estos no son judaizantes, estos son judíos mesiánicos de verdad, que le interesa a su pueblo. No le interesa convertir a los cristianos en judíos, sino que le interesa que el pueblo conozca la verdadera historia. Entonces, en estos días le llaman y alguien le pregunta y entonces le dice, y dígame, ¿es cierto o no es cierto que en Israel se practica el aborto? Bueno, entonces, usted se llama, entonces hay otro programa que se llama La Tierra y el Libro.
Y usted recordará que una de las cosas, porque cual Dios era tan estricto con Israel, era para que no se contaminara. Y todos estos pueblos en la tierra prometida, donde entró el pueblo de Israel, y de eso queremos tocarlo y recordar con esto la importancia del 5 de septiembre. Porque para nosotros, Puerto Rico ha sido una tierra prometida. Y para Dios esto ha sido una base militar espiritual. De aquí han salido misioneros, iglesias, concilios, hombres de Dios, mujeres de Dios, dinero, enseñanza, apoyo económico, apoyo logístico. Puerto Rico, el diablo la odia. Y los planes que el diablo está planificando es la destrucción de la democracia en Puerto Rico, la destrucción de las libertades religiosas y la destrucción de la familia y la destrucción de los valores espirituales en este país. Y hay que abrir los ojos. Y eso fue una de las cosas que Dios me habló, porque Dios se interesa en eso, y conforme a la fuerza espiritual que tenga un pueblo, es hacia donde puede llegar. Entonces, Dios no nos escogió por lo perfecto que somos. Este ha sido un pueblo pagano, idólatra, hechicero, brujo. Y en 1898, cuando los españoles promovían la idolatría y perseguían a los cristianos en este país, porque los primeros que llegaron aquí con el evangelio no fuimos los pentecostales, fueron los bautistas, los episcopales, que conocemos como los anglicanos, los metodistas, los presbiterianos, que mi mamá murió como pastora presbiteriana, luteranos, etc. Y si me olvida alguno, me perdona, pero esos fueron los primeros que llegaron, porque al venir las tropas americanas, es que Dios está en todo, hermano. Tenemos que tener fe y tener confianza que Dios está en control de todo, pero Dios también, cuando ve el peligro, dice: si a la tarea viene el mal venir y no lo admitiera, será culpable de la sangre de los que se pierdan, hermano. Y yo cumplo. Hoy estaba reunido en una reunión discutiendo el programa que se va a utilizar el día del clamor, y Dios me recuerda la importancia de este día, porque Dios me dijo: quieren llevar a Puerto Rico a una destrucción. George Soros, ahí tiene un judío renegado que junto con su padre y su primo en Hungría, durante la época de la invasión nazi, ya la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de la primera, la Segunda Guerra Mundial, entonces llevan a los judíos para el exterminio. Y George Soros, que está invirtiendo 20 millones en este país, claro, usted no lo va a poder probar, lógicamente, porque van a encubrirlo. Pero la penetración que hay de indoctrinamiento, primero comunista, ateo, y segundo LGTBQ, que son unidos. Todo esto de socialismo, comunismo, LGTBQ, ateísmo, humanismo, todo esto es una mezcla de fuerzas tenebrosas. Y si usted oyó en el día de hoy, vamos a ver, oyó en el día de hoy la conferencia de Luma, y yo no soy partícipe si fuera por ese contrato yo lo invalidaba, pero olvidándonos de eso, están buscando, dice, no dé lugar al diablo, están buscando una excusa para llevar a este país a la destrucción, al comunismo, a la rebelión. ¿Vieron lo que pasó con Ricky? Ricky Rosselló le dio lugar al diablo. Su esposa, el día que yo fui a despedirlos y a aconsejarlos, ellos lloraban, especialmente Beatriz lloraba y dice: ¿cómo es posible que nos engañaron Sodoma y Gomorra? Y cómo se metieron aquí, y cómo hicieron y deshicieron. Hermano, es una alianza. Socialismo, izquierda radical comunista, humanistas, ateos, ¿está bien? Anarquistas. Escuche bien claro. Entonces, movimiento de Sodoma y Gomorra, destrucción de la familia, destrucción de los niños, perversión de la niñez, destrucción de las fuerzas espirituales en el país y limitar sus libertades. Entonces, está moviéndose en esa dirección.
y están trabajando. ¿De dónde cree usted que un Bad Bunny saca dinero para hacer estas grandes actividades? Están financiados, Ricky Martin, Calle 13, Bad Bunny, toda esta gente están financiados por la izquierda radical de George Soros, que es un judío renegado, apóstata, que no representa el verdadero valor bíblico de lo que significa los verdaderos judíos que están buscando y esperando al Mesías. Ahora están los mesiánicos que saben que el Mesías ya llegó. Se llama Jesucristo. Ahora, el asunto de todo esto es que han puesto su ojo en esta isla. Y la iglesia está tan ciega que no puede ver el valor espiritual, histórico que tiene esta isla en la penetración de toda América Latina, de Centroamérica y aún África y aún los Estados Unidos. Porque, y al influenciar en Latinoamérica y Centroamérica, junto con las fuerzas cristianas que hay en Estados Unidos, la única fuerza que queda en Estados Unidos es la gente que todavía viene de Latinoamérica, que tienen un fundamento cristiano, que no se han comprometido, que no han vendido sus valores, que no han vendido sus principios. Y por eso es que el diablo está atacando tanto esta isla. Porque si esta isla cayera, hermano, durante la Segunda Guerra Mundial, el ataque contra Hitler tenía un plan, y yo fui pastor de militares en Reimi, no dentro de la base, pero la iglesia estaba afuera porque eso era lo que había cuando yo fui a pastorear. Y yo descubrí de fuentes militares que Puerto Rico era tan importante en la Segunda Guerra Mundial, aquí habían 20 y pico de bases militares, que Hitler tenía un plan. Puerto Rico es como si fuera una sombrilla. Y Hitler tenía con su inteligencia, su tecnología diabólica militar, la capacidad de submarinos. Entonces, usted imagínense esto como una sombrilla, y entonces que hicieran una destrucción con unas fuerzas explosivas. Y la idea era, aunque usted eso no lo divulgaron nunca, lo averigüé yo cuando yo era pastor de militares. Uno de los militares que estaba conmigo era uno de los que guiaba un B-52 refueling tanker, que eran los que viajaban a Guam, y después de Guam salían llenos de gasolina para en el aire darle, creo que a 4 o 6 aviones combustible para que pudieran ir y pelear en Vietnam. Yo lo veía de noche. Yo vivía cerca de la entrada del gate número 1, entonces yo veía los motores cuando se estaban probando, y de ahí salían los aviones para el Pacífico, y de ahí salían para Vietnam. Entonces, y eso son cosas que están reservadas, y cuando usted se puede inculcar, la gente no sabe que allí habían bombas atómicas también, nucleares, reservados, y no voy a explicar todo lo que sé. Lo que le voy a decir bien claro es que llega un momento, hermano, un momento dentro de todo esto climático, que la isla se convierte militarmente en un obstáculo, óigalo bien, a Hitler. Esto es antes de la guerra de Vietnam, antes del conflicto de Corea. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Ya pasamos la Primera Guerra Mundial, que pensaron que todo se iba a acabar, que era la guerra para acabar la guerra del mundo. Claro, tenemos que dar un resumen de lo que luego provoca la Segunda Guerra Mundial, pero lo que le quiero decir bien claro es que esto era tan importante en aquel momento que Hitler pensó hundir esta isla completa, y que Dios tenga misericordia, porque aquí pasan 2 fallas sismológicas y un terremoto que está profetizado y va a venir, y que Dios nos ha dicho que luchemos y oremos para que no venga lo peor, pero por la condición, la fragilidad espiritual, los muros caídos espiritual y moralmente, eso no hay quien lo evite. Lo que tenemos es que luchar para que no venga lo peor. Lo que tenemos es que clamar a Dios para que nos preparemos para enfrentar el caos de la naturaleza y el caos económico y todo lo que viene, y que podamos desviar las fuerzas del mal que quieren llevar esto a una guerra civil. Y claro, cada vez que el gobierno no hace las cosas bien, esta gente está maquinando, y los puedo nombrar, pero lo quiere decir,
Y sé quiénes son, si quienes están detrás de todo esto. Están haciendo una alianza de humanistas, anarquistas, socialistas de izquierda radical, comunistas, y luego una alianza con los LGTBQ, radicales, fanáticos, idólatras, gente que idolatran la sexualidad y la perversión de la cual Romanos 1 nos enseña que proviene de la desviación de todo. Y han hecho una alianza, lo que hace que le dé lugar el gobierno de Ricky Rosselló es que Ricky se dejó engañar y el gobierno nos llenó de eso. Y su esposa lloraba lágrimas delante de mí, arrepentida, Beatriz, de haberse dejado engañar de todo lo que le habían metido. Y cómo esa misma gente fue la que, y óigalo bien, los que están coqueteando con esos grupos, fueron ellos mismos los que luego encendieron la llama de fuego para destruir un gobierno electo por el pueblo. Porque este es el ensayo. Y este no se va a salvar de esta. Que se prepare este hombre, el gobernador de Puerto Rico, que busque la presencia de Dios y busque el apoyo de Dios y deje de estar coqueteando con estos grupos por lo que alegan tener, el dinero que tienen, la influencia que alegan tener. No, estos son simplemente gente que está aprovechando el momento de debilidad que hay en este país. Y la iglesia tiene que abrir sus ojos, no puede seguir durmiendo. Entonces, volviendo a lo de Hitler, era hundir la isla completo. Y Dios nos libró. Y en medio de todo eso, un poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, después que ha pasado ya 10 años, casi 11 años después de la Primera Guerra Mundial, viene en 1930 un avivamiento que empezó en la calle Comerío con los discípulos de Cristo, que era una denominación que en Estados Unidos no creía ni en la luz eléctrica. Y hay que decir la verdad, eran liberales, pero Dios entonces trabajó aquí en mi pueblo donde yo nací. Trabajó con los discípulos de Cristo y trajo un avivamiento que sacudió toda esta costa norte de Puerto Rico. Entonces hubo otro avivamiento cuando llegó el señor Olazábal, un evangelista que andaba con una carpa y trajo también, visitó Puerto Rico. Después vino otro avivamiento con Tele Osborne, que empezó por el sur y terminó aquí en Cataño. Entonces Dios empezó a encender la llama. Hubo movimiento de metodistas, hubo movimiento de presbiterianos, pero entonces llegaron en 1916, empezaron los pentecostales a llegar aquí. Cuando llegó Lugo de allá, Lugo vino de Hawái, donde había miles de puertorriqueños que han huido de Puerto Rico hacia Hawái con el huracán que había destruido a Puerto Rico. Y llega entonces toda esta gente que llega desde allá hasta acá y entonces entran a Ponce, la mayor cantera, y empieza el avivamiento de los pentecostales. Pero antes de que hubiera el avivamiento de los pentecostales y después vino el avivamiento de los discípulos de Cristo, antes de eso hubo un avivamiento de palabra de Dios, de misioneros metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, episcopales, lo que ustedes llamaran, que venían en los barcos militares que llegaban aquí, y que eso no le gusta a ciertos sectores, pero Dios usa lo que le da la gana para cuando quiere ganar un país. Entonces, luego de todo eso, Dios obra y levanta a Puerto Rico de la miseria. Entonces, no fue Muñoz Marín el que la levantó, fue Dios. Usó la mentalidad de Luis Muñoz Marín, primer gobernador de Puerto Rico, que fue amigo íntimo de mi abuelo, que los dos dormían en Greenwich Village en el mismo cuarto y se emborrachaban igual y se hundían en el pecado igual, allá en Nueva York, en el Greenwich Village. Okay. Y Dios usa la mentalidad de ese hombre y de otros más que llegan en el tiempo, y Dios empieza a levantar esta isla. Y en la Segunda Guerra Mundial entonces se convierte en una amenaza militar. Pero una vez que todos estos avivamientos surgen y empieza a crecer la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios Pentecostal, la Iglesia de Dios, etcétera, los movimientos de Olazábal, de Tele Osborne, así por el estilo, y el Dios empieza a traer de Lugo y todos los que llegan, y empieza a haber movimiento de Dios, y Dios entonces junto con la prosperidad espiritual empieza a traer la prosperidad económica. Y empieza a traer la estabilidad al país. Y de un pueblo que mi abuela fue 46 años maestra, que los niños llegaban descalzos a la escuela.
Y mi abuela hacía trabajo aquí en La Rabúa, en Vista Alegre, ahí en Santa Cruz, aquí arriba en Minilla, en las montañas de Duey, en Yauco, porque eran maestros con una visión, con un ministerio. Y entonces Puerto Rico se levanta. Y Puerto Rico se exalta. Y Dios lo convierte en una amenaza. No solamente ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ya ha venido el conflicto de Corea, ya ha venido la guerra de Vietnam. Entonces empiezan todas estas dominaciones pentecostales. Ya en la base de los históricos está ahí, y llegan los pentecostales con el dinamismo del Espíritu Santo, de los milagros, de la liberación, y empieza a crecer el evangelio en este país como nunca antes, y los misioneros y los evangelistas y los hombres de Dios y las mujeres de Dios, igual que hombres de Dios, empiezan a convertir esto en un campo misionero para mandar hombres de Dios, y de ahí salimos los que salimos. David García para Honduras y la República Dominicana, los hermanos Jiménez y este servidor para Colombia, para todo lo que es Centroamérica, Guatemala y entonces Honduras, todo esto, y entonces Venezuela y Panamá y toda América Latina, y entonces hombres misioneros de todos los cocidos, o mujeres de Dios. El pastor Luis M. Ortiz llega a África, a Guinea Ecuatorial, cuando allí casi no había evangelio, y lleva mis cassettes y lleva mis mensajes, y así por todo, Gigi Ávila por un lado, Jorge Rasky por otro lado, los hermanos Jiménez, especialmente Eugenio por otro lado, y David García por otro lado, y pastores y misioneros. Yo me recuerdo Arcelio Valentín, llegó a ser pastor de la iglesia de Dios Pentecostal de la Monja, nos llevó a su iglesia y escogió Dios 12 hombres que fuimos, e invadimos a Centroamérica, pero invadimos a Colombia, y ese pastor tenía una visión tan grande por Colombia cuando nos metían presos, cuando mataban a nuestros misioneros, cuando mataron 35 misioneros de la Iglesia Católica Romana, cuando mataron cientos de pastores y quemaron cientos de iglesias por directriz del romanismo en aquel lugar. Este hombre, en la década del 60, siente inspirado y coge su iglesia y nos levanta los pasajes para que 12 de nosotros pudiéramos llegar primero a Guatemala y después todos los que pudimos llegar hasta de California y otros lados a Colombia. Por eso me duele lo que está pasando en Colombia. Se ha perdido la visión. Por eso es tan importante este clamor que se va a transmitir a toda América Latina. Estamos trabajando, hermano. Estamos trabajando fuertemente por esto. Por eso el 5 de septiembre se está haciendo un esfuerzo para que esto llegue a África, para que esto llegue, hermano. Se están invirtiendo cientos de miles de dólares. ¿De dónde está apareciendo el dinero? Dios está tocando gente en estos países porque tienen la visión. ¿Cómo es posible que usted piense quedarse en su casa? Y esta tierra tiene un significado. Mire, en el escudo aparece el cordero, aparece la Biblia, aparece la cruz. Eso es el 5 de septiembre. Este 5 de septiembre no es uno común. Se cumplen 49 años de que este altar se levantó frente al Capitolio. Hermano, yo estoy sintiendo la fortaleza de las oraciones de ustedes. Y estoy sintiendo la presencia de Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios de lo que va a acontecer. Porque el Señor me dijo, convoca a mi pueblo, hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que muevan el pueblo, porque comienza la batalla final por el destino y hacia dónde va Puerto Rico. ¿A dónde vamos? ¿O vamos a ir engañados como los demás pueblos de América? Lo que acaba de pasar en Colombia, que el pueblo está tan frustrado con los políticos que traicionaron al pueblo, y la iglesia que se materializó y se volvió hasta política, porque hay que decirlo así, no. En Colombia llegó un momento que los altares de la iglesia se convirtieron en sedes de partidos políticos, y se perdió la visión que costó la sangre. Mi coordinador, el ex juez y abogado, quien murió de los golpes que recibió,
Ese fue coordinador mío. Y he mencionado su nombre montones de veces aquí. Francisco, bueno, él viene de Suárez. Suárez se llamaba el apellido de él, Suárez. Y ese hombre de la familia Suárez, todos ellos se convirtieron bajo el ministerio de Luis Ortiz. Pero mi coordinador Marco Fidel Suárez, que fue juez en la Amazonas, que fue abogado prominente, se convirtió con este humilde siervo sin salario y sin nada, junto con el anciano Mora, Manuel Mora, que era un hombre de 80 años de edad y te parecía como de 20 años, y cómo nos arriesgamos la vida, y cómo Marco Fidel muere de los golpes que recibe predicando en Chinquinquirá. Muere de esos golpes. Que lo vi cuando los católicos, el gobierno católico mandó a la policía a llevárselo preso porque era mi coordinador. Cuando salimos a la calle y la policía de Cali nos ponía las macanas en nuestro pecho. Hermano, llevo en mis marcas, en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor. A mí usted no me puede venir con el cuento de grandeza, de intelectualidad y de finuria espiritual. Aquí lo que falta es un arrepentimiento nacional, porque dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, primero que nada. Lo que está pasando en Colombia. Tienen un criminal, Gustavo Petro, comandante del M-19, culpables del secuestro y el asesinato después de robarse los 2 millones que dieron los líderes de White Craft Triangle. Todo eso se sabe porque yo estaba con mi familia allí. Y quiero saludar a Omar Machuca y le agradezco las palabras que le habló a mi hija, porque Catherine cuando estaba allí era una bebé. Kimi estaba más grande. Pero Omar habló de todo, porque Omar y su hermano fueron los coordinadores de esa campaña publicitariamente. Y entonces estaba allí también Carlos Jiménez, que era el coordinador con el pastorado. Omar Machuca y su hermano eran los coordinadores con todos los permisos, con toda la publicidad. Eso cayó sobre sus hombros. Y ojalá algún día yo vaya a Orlando y pueda entrevistarlo y compartir con Omar, porque esos dos muchachos fueron... Carlos, yo no sé si Carlos se fue con el Señor o no, yo no tengo información de Carlos Jiménez. Pero luchamos para que ese pueblo, la iglesia, fuera bendecida. Veíamos el peligro de lo que venía. Y fueron los mártires que dieron que se rompiera el concordato. ¿Sabe las veces que tuvimos que ir presos? Que fuimos golpeados, que murieron cientos de pastores, quemaron cientos de iglesias, motivados por el clero romano del Vaticano. Y eso yo no fomento odio contra eso, porque no me venga a mí nadie con el cuento este. Yo sé la verdad. Y la prensa mantuvo oculto lo que estaba pasando en Colombia. 35 misioneros ingleses y norteamericanos están sepultados allí en el cementerio. Y ese mensaje que Dios me dio, que sale por ahí por YouTube, yo le quiero decir bien claro, toqué todo eso. Eso costó la persecución y mi deportación por 10 años de Colombia, hasta que pude volver de nuevo. Y la lucha que tuvimos para que hoy pudieran tener la igualdad que tienen, porque los derechos se pagan con sangre y con lucha y con las armas espirituales, sin odio, sin quemar ciudades, sin quemar edificios, sin disparar un solo tiro, porque nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Yo me siento fortalecido, hermano. Me siento fortalecido. Pero les quiero decir, yo cumplo. Si mi familia y yo somos los únicos que vamos a clamor, yo traeré el mensaje al mundo que Dios me ha dicho. Puerto Rico está en peligro. La democracia en Puerto Rico. Mire cómo ahora cayeron en las manos de un comandante asesino, Gustavo Petro. Y no me diga a mí que un comandante del M-19 no sabía que habían secuestrado a Charles Birden de los White Cliff Translators. Su único pecado era traducir la Biblia al idioma de los indígenas. Y después que le cogieron los 2 millones que se dieron el rescate, le pegaron 2 tiros en el corazón. Y este bandido, que ojalá se convierta al evangelio, porque eso es lo nuestro. Pablo era un perseguidor y se convirtió. Y yo, si tengo que hablarle a quien sea, yo voy y le hablo.
al dictador que sea, pero le voy a decir, el camino es el arrepentimiento. Y cuando yo me senté con Daniel Ortega, a quien yo llamé asesino públicamente en la década del 90, yo le dije, y a su esposa, Rosario Murillo, le dije, ustedes tienen que conocer a Cristo. Y tienen que pedir perdón por los errores y lo que hayan hecho, pero Cristo los ama. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a levantar un pueblo redimido con la sangre de Él. Por eso yo me gozo cuando, de todo lo que se dice que se convirtieron en Dios, Alex Trujillo es uno de los que más me convence, porque estuvo 15 años en la cárcel, convertido, estudiando la Biblia, sin hacer mucho ruido. Así que no es el ruido ni la fama que trae. Tú no eres nadie y yo soy nadie. Cristo es lo importante aquí. Y hay gente que viene después de estar arrastrado allá afuera y vienen para acá ahora como si estuvieran trayéndole qué. Si tú y yo somos los que necesitamos a Cristo, los que necesitamos a Dios. Pero quiero decir todo esto en el día de hoy porque mire dónde está Colombia ahora, ¿no? Hermano, yo quisiera que usted viera todas las noticias que yo he visto en el día de hoy. Cómo están santificando ahora y trayendo toda la maldad. Y van a empezar suave. Y luego vendrá la persecución en Colombia de nuevo. Porque parece que la grandeza de los hombres y las riquezas del tiempo hicieron a los líderes cristianos, no todos, olvidarse que no son los templos suntuosos, ni los números gigantescos de membresía, ni la cantidad de emisoras de radio y televisión, no, que es tener la gloria y el poder de Dios. Gloria a Dios. Mire lo que Dios cuando un hombre hace algo. Y fue un enemigo de la televisión, y Dios lo cogió y lo metió en la televisión. Y lo que ese hombre Dios le mandó a hacer, la cadena del milagro, permanece. Estaban esperando que con la muerte de Gigi se acabara la cadena del milagro. No, ahora es que eso va a prosperar, hermano. Y llevan desde que comenzó eso transmitiendo. Bueno, hubo el tiempo que no había televisión, sino radio. Al principio no había ni radio. Pero la cadena es parte de la historia de Clamor. Y también le agradezco a todos los medios, los voy a estar llamando. Le agradezco a la FRAPE, que están preparando un programa especial, a las emisoras cristianas de televisión y radio que se unan, porque todo el mundo no puede llegar aquí. Y los vamos a reconocer, pero tenemos que unirnos, todas las emisoras de radio, todo el que tiene un espacio YouTube, net, lo que sea, utilícelo. Si un conejo endemoniado puede mover 500,000 de personas, ¿cómo nosotros no vamos a poder mover una multitud que venga no a buscar gloria humana ni a buscar taquillas? Mire, hermano, allí se recoge una ofrenda voluntaria. Y si usted no quiere traer nada, no dé nada. Dios quiere todo voluntario. Y la ofrenda que se recoge allí casi nunca da para gran cosa. Porque ahora mismo en África yo he sabido que el grupo que está uniendo las emisoras y los transmisores están gastando cerca de 190,000 para 200,000 y pico de dólares para que en aquel pueblo se oiga el mensaje en los países de África. Hermano, y lo de acá Dios lo proveerá. Ahora mismo yo no puedo usar mi carro. Yo mañana voy a hacer la gestión y este fin de semana alquilar un carro. La computadora de mi carro se volvió loca, pero el diablo no nos va a parar con eso. Ya yo no puedo seguir saliendo esperando cuándo va a aprender o cuándo. Le agradezco a Papabú y a hacer todo lo que esa gente ha hecho. Pero ya yo paré el carro. Porque es terrible, hermano. Cada vez que prendo y llego a un sitio tengo que orar a Dios para que prenda. Y cuando le da la gana pararse, por poco me mato hace unos meses atrás. Porque la computadora apagó el carro 3 veces en la Martínez Nadal. Gracias a Dios que era ya al atardecer, y era ya como las 8 de la noche y no había casi carro. Esa es la lucha, que es natural, que es mecánica, pero dentro de todo esto se aprovecha el diablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y este 5 de septiembre a las 11 de la mañana comienza la batalla final hacia donde Puerto Rico va. Y mire cómo Colombia cayó en manos de un comandante asesino.
manchado con la sangre de todos los que murieron bajo la euforia del M-19. Y Charles Pittman, su nombre y apellido los recuerdo como si fuera hoy. 2 balas por el corazón. Ese está en la gloria entre los mártires. Y ojalá que la iglesia que me está oyendo en Colombia despierte y deje ya la grandeza esta de la competencia de quién tiene más miembros y quién tiene más poder político. Dejen todo, porque Dios los va a pasar, Dios va a pasar por fuego la iglesia en Colombia, para que vuelva a sus fundamentos, a confiar no en el número, no en el dinero, no en la grandeza, no en el impacto que tienen de toda esa gloria humana. Vuelvan a la senda antigua, no del legalismo ni el libertinaje, sino de la confianza en la grandeza de Dios y el propósito de Dios. Puerto Rico, pastores que me escuchan, es indiscutible y es indispensable que nos movamos para clamor Y mire, si usted no quiere venir, eso es su problema. Yo cumplo. Si el avisado ve el mal, el atalaya viene el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de la sangre de los que se pierden. Yo cumplo. Hermano, entonces estaba hablando, porque mire esto, los vídeos más apreciados del mundo escoge Dios. Dios escogió a Israel, no porque eran unos santos perfectos. Dios sabrá por qué lo escogió. Ese pueblo, mañana yo voy a continuar con esto, porque es increíble que se entienda esto. Entonces le preguntan, y yo no me he perdido la secuencia de lo que estoy hablando, preguntan al narrador, al que está hablando, al orador, o el que está, estos 2 jóvenes, y especialmente el que dirige el programa The Land and the Book, La Tierra y el Libro, y le hacen una pregunta, estos son judíos, le preguntan, ¿Israel aprueba el aborto? Sí lo aprueba, hermano. A mí no venga con el cuento. No, yo no necesito santificar la tierra de Israel para creer en la santidad y en la grandeza de Jesucristo. Israel es grande por la misericordia de Dios y que Dios lo escogió con un propósito, a pesar de los pecadores, los blasfemos, los criminales que han sido en su vida, muchos de ellos idólatras, paganos. Y ahí hay un remanente fiel. Y hay un remanente como Elías, como Isaías, como Jeremías, como Eliseo, como Juan el Bautista y sobre todo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señores. Y entonces ese pueblo que dice a los primeros, Juan 1:1, dice a los suyos vino, los suyos recibieron. Dios escogió por misericordia, no porque sean algo extraordinario y algo sobrenatural, no. Escogió ese pueblo a pesar de los pecadores y los blasfemos que ha sido. Y mire que si a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y fue un Judas Iscariote movido por la politiquería que lo entrega al Sanedrín y lo venda por 30 monedas de plata porque él creía que cuando lo entregara Cristo iba a formar la revolución política. No, la esperanza no está en los movimientos revolucionarios, que es una mentira. Los revolucionarios políticos, ateos, materialistas. La esperanza está en el Cristo de la gloria, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiese, mas tuviera la vida eterna. Que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros somos la fuerza de Dios aquí en Puerto Rico. No son los políticos en el Capitolio, no es el gobernador, no son los periodistas. Esta nueva cepa de periodistas, cuando yo oigo a esta muchacha periodista confrontar al presidente Luma, dije, sí, pero usted, ¿qué le pasa? No, que usted está en un país que tiene 2 idiomas, ¿por qué no nos habla en nuestro idioma? ¿Y quién eres tú para hablar si cuando los puertorriqueños se fueron huyendo de esta isla para Orlando, cómo los recibían en inglés y no le importaba porque se fueron para allá, y los que se fueron para Nueva York y los que se fueron para Pensilvania? Óigame bien claro. Esto es una locura, el odio con el que esa periodista hablaba. Por eso yo no le hago caso a mucho de lo que dicen estos periodistas, hombres y mujeres. Son instrumentos del engaño, de la mentira,
de las noticias falsas, tergiversadas, limitadas a la verdad y mentiras para promover el odio. Entonces, ¿qué tiene que ver una conferencia si el hombre lo que sabe es inglés y habían intérpretes? Pero si usted llega a oír lo que yo oí, lo que no fue que no, yo estaba en el carro oyéndolo. El odio, y eso refleja, no todos los periodistas, pero refleja la mayor parte de la corrupción, de la rebeldía, del ateísmo que hay en el periodismo en Estados Unidos, en CNN, ABC, CBS, en el New York Times, en todos estos lugares, en todos estos sitios. Y hay aquí en los medios radiales y televisivos, una cepa de hombres y mujeres periodistas que son esclavos de su ideología política y mienten y transversan la noticia y son enemigos, cuando no son enemigos políticos del sistema de son enemigos de la iglesia, de la moral y la familia y de los niños. Pues usted no puede creer todo lo que dicen y todo lo que escriben. Si CNN, NBC, ABC, CBS, el New York Times mienten, manipulan, Boston Globe, el Washington Post, Time Magazine, si todos estos medios, Nickelodeon, National Geographic, Netflix, Hollywood, mienten, engañan, transgiversan la verdad y promueven la inmoralidad, ¿cómo puedo yo entonces dudar de que son mentirosos, que son promovedores de la violencia y que quieren ver y que se prepare este señor que gobierna Puerto Rico? Lo van a tratar de hacerle lo mismo que le hicieron al otro. Y Dios me lo mostró así. Lo único que está manteniendo a Puerto Rico en la balanza son ustedes, la oración, las iglesias que están orando. Entonces, nosotros vamos a entrar en esa batalla final ahí y nos vamos a llevar esa antorcha para todos los campos y todas las organizaciones y todos los pueblos de Puerto Rico y vamos a encender un ejército de oración y ayuda en África, en Norteamérica, en todo Centroamérica, en todo Sudamérica y en todo el Caribe. Yo estoy orando, ¿sabe para qué? Después del clamor, si Dios me hace el milagro y vuelvo a Venezuela antes de terminar este año. Y estoy orando para ir a Varsovia. Bueno, si Dios me lo permite. Hasta ahora he puesto en hold lo de África. Eso está en hold. Y llegar de Varsovia a Kiev. Yo no puedo dar campañas allí, pero tampoco podía dar campañas cuando fui a El Salvador en medio de una guerra. Uno no sabe lo que Dios va a hacer y traer la paz. Entonces muchos quisieran que uno se enrede en lo que dice la prensa. No, yo para poder mediar, yo tengo que abrirme camino en el Espíritu de Dios y su palabra, llevar el mensaje que Dios me da. Guste o no le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, se acabó. Mañana voy a continuar con esto. Pues estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de cómo George Soros, siendo judío, está contaminando a toda América con la nueva orden mundial. Cómo se ha ido a Miami a comprar Radio Mambí para endoctrinar en el comunismo al pueblo que está allí y contrarrestar todo lo que sea de Dios. Y cómo está metido aquí en Puerto Rico, metiendo millones de dólares. Y el grupo de Sao Paulo son ateos y otras naciones. El diablo ha puesto su mirada sobre todo espiritualmente sobre Puerto Rico. Este 5 de septiembre comienza la batalla final. Y mire dónde está Israel. Dios está Israel por las oraciones que oremos por la paz de Jerusalén, porque ahora se levantó un grupo de judíos pro vida. Todos son cristianos, son judíos ortodoxos pro vida. Porque Israel es el país más liberal, óigalo bien, y está protegido por la gracia de Dios, porque Dios ha escogido esa tierra para cuando venga el Mesías Jesucristo a gobernar la tierra y el mundo entero, el gobierno milenial. Entonces, y las oraciones de millones orando, a pesar de su pecado, la iglesia en su oración y en su apoyo es lo que mantiene en pie a Israel. En Israel es más liberal el aborto que en Estados Unidos. El gobierno le paga el aborto a todo el que lo quiera, a toda mujer que lo quiera.
El lesbianismo es rampante, pero especialmente el homosexualismo, pero el lesbianismo es rampante en Israel, aprobado por todo el sistema. Y no se atreven a dar una parada allá en Jerusalén, y la dan en Tel Aviv, por los judíos ortodoxos que se oponen. Es decir, que cuando se habla de Tierra Santa, el pueblo no es muy santo, ni el gobierno es muy santo. Pero ¿qué pasa? Que el Dios que escogió esa tierra para convertirla en el centro del gobierno milenario y traer al mundo al Cristo Redentor y cumplir Génesis 3:15 para traer el plan de salvación, es misericordioso. Y empezar de eso, Dios ama a ese pueblo rebelde, pero no lo santifique ni lo glorifique tanto. Igual que tú y yo, somos rebeldes y somos pecadores, pero Dios nos amó con amor incontenible, interminable. Mañana continuaré con este tema, hermano, y no he terminado porque hay aquí unas piezas a hablar de esto, y vamos a hablar de lo que pasa. Mañana tengo esto para terminar esta serie, si no lo terminamos el lunes, pero hablar de lo que sucedió, lo que pasa, las consecuencias de la desobediencia, cómo atrasó los planes de Dios. Eso. Vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 1 y 2. Y vamos a hablar de toda esta realidad mañana. Padre, te damos gracias por tu gloria. Permite que Israel tenga su encuentro contigo, que lo va a tener después de pasar por la persecución tan grande que desatará los enemigos de tu pueblo, Padre. Y cómo capítulo 38 y 39 de Ezequiel se convertirá en una realidad profética, Padre. En el nombre de Jesucristo. Prepara Puerto Rico para todo lo que tiene que enfrentarse. Yo cumplo con los mandatos tuyos. Ahora lo dejo en tus manos para que tú sabes, como digo, como Pedro y Juan, no tengo recursos. Gracias en el día de hoy cuando llamé a la cadena. Están preparando un anuncio que lo van a pasar cuantas veces sea posible por la cadena del milagro. Y espero que los demás medios, Radio Triunfo, Teletriunfo, Radio Redentor, todas las emisoras que existen de radio y televisión en este país, hagan lo mismo. Yo no tengo los recursos. Déjese usar. Dios bendice a los que bendicen su obra. Dios bendiga la cadena del milagro, que hoy cuando llamé le pedí ayuda porque estamos contra la espada y la pared y el tiempo y no tenemos los recursos. Pero yo ahora, como me dijo una vez, ¿qué tú harás parado en el lobby del Ministerio de Clamor? ¿Qué tú harás el día que no tengas $500,000, $300,000 en el banco, lo que sea? Confiaré en ti. Confiaré en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú bendigas a todos los que están oyendo. Tú sabes que tenía otro programa para leer, lo voy a usar mañana, leer los nombres de los que nos han escrito, alguna carta que otra que me ha inspirado, pero esto fue tomado por tu Espíritu en la noche de hoy, Padre. Señor, fortalece a todos los que están trabajando aquí, mi familia, toda la familia de Clamor. Danos la cobertura tuya, Padre. Sana, fortalece, destruye todos los dardos de fuego del maligno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todo lo que falta antes de llegar al Clamor, bendícelo y manifiéstate. En tu nombre lo declaro victoria. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hasta aquí llegó esto. Mañana continúa esto. Esto es un encuentro de clamor. Recuerden que el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 estaré en la iglesia del Calvario, allí entrando por la avenida Country Club, por la perfumería, y allá adentro la callecita esa que se me olvida el nombre. Yo no tengo todos los papeles, se me quedaron hoy. Mañana tendré una información más clara. Estaré aquí mañana de nuevo.
Y el sábado, por la noche, pasaremos uno de los programas repetidos de esta semana, que yo creo que debe ser de sábado en la noche. El domingo no vamos a pasar nada, porque el domingo vamos a transmitir espero que se pueda transmitir los dos programas para los dos cultos de las 10, o por lo menos los dos mensajes se puedan transmitir por internet, porque lo vamos a bajar para ponerlo en la cadena. Es decir que, y después vamos a transmitir, Wanda, prepárate el internet y todo para que le dé a ver el enlace de cómo se puede unir, porque vamos a transmitir esa reunión desde que comience hasta que termine. Es decir que el lunes habrá transmisión en vivo desde la reunión de clamor con el liderato espiritual, evangelistas, pastores, pastoras, hombres y mujeres de Dios, en la iglesia Getsemaní, en la calle 1 de Mayo, en Sabaneta, Ponce. Y mañana le daré el teléfono que puede llamar. Francisco Nieto, anoche pusimos el programa donde tú estabas hablándole al país. Lo vamos a repetir el sábado en la noche. Vamos a repetir este sábado en la noche. Sábado en la noche. Programa interesantísimo. A las 9 de la noche el sábado vamos a repetir el programa que se dio anoche, donde habla Francisco. Dios te bendiga. Sigue orando, Nieto, para que yo pueda volver a Venezuela. Dios bendiga a José Pollero, a Francisco Flores, bendice a Rocco, bendice a Pedro, a Lastre, Carlos, a Eva, bendice a Greya, a todo el liderato cristiano, Luis Rodríguez, a todo el liderato cristiano, Juan Sebastilla y el pueblo allá, hermano. Pinto, encadénate, hermano, usen las emisoras que tienen ahí. Nieto, llama hasta todo el que pueda, que se baje, se conecte con unored.com o con la cadena del milagro, y le voy a estar dando en los últimos días toda la información de cómo conectarse y todo. Buscar toda la información para dársela todas las noches hasta que llegue el clamor. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, Francisco Nieto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tirsa Viles Nieves, Dios te bendiga. Reinaldo López, Dios te bendiga grandemente. Déjame ver por aquí, José Luis Rivera. Así sea, vamos a orar, a predicar y a transmitir. Sí, use todos los medios que tienen ustedes, hermano. Pastora Wanda Ginestre, que ya la he mencionado aquí. Anita Díaz. Bueno, vamos a ver todo esto por aquí. Gloria a Dios. Pastora Wanda Ginestre. Vamos a adorar, orar, predicar y transmitir. Rey Hernández. Jeffrey Carillo Ramos, Dios le bendiga mucho. Guerrero del Señor, hacia adelante en victoria. Mayerlane Márquez, amén. Esta bendiciones. Omi Reyes, Dios te bendiga grandemente. Abisaíc Sepúlveda Olavarría, God bless you, brother. Ivette Colón, Dios te bendiga. Norma González. George P. Wood nos está viendo. Óyeme, George P. Wood, no será familia de George Wood, que fue presidente de la Asamblea. Oh, God bless you, brother. You know, one of these days I'm going to have to transmit something in English, you know. I can speak both languages, but right now we're ministering to the Spanish-speaking people. But we want that revival to reach America. It's the only thing that can save our country right now. There's no politician, no man on earth. It's a return with the Holy Ghost. It's a return back to God again. Oh, Bashama, George Wood, God bless you. Norma González, Dios te bendiga. Anita Díaz. Pastor Danny Rodríguez. El pastor. Te estoy viendo. Bueno, hay que orar por los Yankees para que se conviertan, porque parece que están resbalando, Dani. Estoy triste, pero estoy contento porque tengo a Cristo. Pero en Estados Unidos yo soy también, políticamente no estamos hablando deportivamente. Me crié en Nueva York, ¿cómo no voy a ser un fanático deportivo de los Yankees? Es más, cuando los Yankees no ganan, yo no veo ninguna serie mundial, ¿no? Danny Rodríguez, God bless you, brother. Dios bendiga a tu esposa y tu hija. Dios bendiga a Jacqueline. Dios bendiga
a López allá en Juan 16 y a Manuel, Dios te bendiga, el presidente de la Asamblea de Dios. Ahí, Dios bendiga. Bueno, para acá viene Tony Viña, te voy a llamar mañana, Tony, para darte unas instrucciones allá en Daly City, Atlanta, y viene Nino, y usted tiene participación en el programa. Hay cosas grandes que van a estar pasando este día. Estos vienen pagando sus gastos, haciendo un esfuerzo. El doctor Nino González, tenemos una historia juntos de muchos años. Tenemos todavía, antes que yo me vaya con el Señor, yo tengo que ir a dar una campaña a Lima, Perú. Y eso es un compromiso que Nino y yo tenemos de ir juntos a esa actividad. Todavía yo tengo fuerza. Es verdad que he rebajado mucho, pero eso es para poder fortalecerme, hermano. God bless you, brother. Tirsa Avilés Nieves, Dios te bendiga. Y así Dios bendiga a todos aquellos que se han unido a nosotros en el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Déjame ver quién más está por aquí. Rey Hernández. Es una locura lo que hay aquí. Bueno, váyanse a descansar. Mañana es otro día. Ore por mí, hermano. Ore por mí. I need your prayers. La ofrenda, si la quiere enviar, la envía. Si se lo pone en su corazón, puede hacerlo a clamor a Dios. Póngale nombre de clamor a Dios. O día de clamor a Dios. Pero para que sea más sencillo, es lo mismo. Clamor a Dios. P.O. Box 3295. Bayamón, Puerto Rico 00958. P.O. Box 3295. Bayamón, Puerto Rico 00958. Mañana voy a leer unos nombres aquí. Tengo un programa interesantísimo. Dios bendiga al doctor Gerena. Hoy fui a visitarlo. Hay una ropa bonita hoy. Dios te bendiga, Gerena. Mira, y usted tiene una cosa. Yo creo, miren esto. Gerena fue el doctor que fue con Ezequiel Rosario, allá de la montaña de Guirillo, con Gurillo, que fue el alcalde de Coatzacoalcos, que era un empresario millonario, que fue con nosotros y su equipo, y con Freddy Hernández, Ezequiel Rosario, el doctor Gerena como doctor. Y ese tipo no quería saber de mí porque ideológicamente yo soy lo que soy, porque uno no puede ser hipócrita. Primero, segundo y tercero, soy siervo de Dios. Yo soy en cuanto a finalidades, yo respeto la ideología, pero políticamente en cuanto a finalidad creo en la estadidad, pero no creo que la estadidad es el estatus final. El primer estatus políticamente, económicamente, creo que ese es el estatus. Ahora, yo respeto el que cree que la independencia. Yo lo que no quiero es que este país caiga en manos de los ateos y sigan gobernando un grupo de homosexuales y lesbianas y transgéneros que no hacen ni un 10% de la población y están gobernando. Y los gobernantes le entregan esto. Entonces hay una alianza con los comunistas que usan la independencia para llevar los países a la esclavitud. Y usan el dolor de un pueblo, que esto es algo que tengo que decirlo, pero no voy a entrar en esto. Mañana es otro tiempo para hablar de esto. Pero bueno, yo lo que creo es que el estatus espiritual es el primero, el segundo, el tercero. Y después, si queda algo, pues lo ideológico. Pues mire la diferencia. Este no es solamente independentista. Es más, es nacionalista, lo que era mi mamá cuando era joven. Este es más viejito, pero no tan viejito, es mi amigo. Y cuando terminamos de estar metidos en esa montaña, él cambió su imagen de mí. Se dio cuenta que no era lo que la prensa decía, no era los rumores que regaban aquí muchos comentaristas de radio y televisión y de prensa. Que yo tenía mis ideas, pero que mi idea principal era la cruz, el mensaje de la cruz, el amor de Cristo por todos los seres humanos. Por eso es que yo me pude sentar por 25 años con un general Noriega, Manuel Noriega, un dictador, lo que fuera, y ministrarle y estar con sus hijas hasta lo último y estar seguro que se fuera a pasar. Por eso puedo ir a Nicaragua y sentarme, y si tengo que sentarme con el obispo, me siento con él,
Y si tengo que sentarme con el comandante Ortega y su esposa, me siento con ellos. Y lo primero que les recuerdo es su compromiso y después hago lo demás que tengo. No tengo que estar aquí vociferando y creando cuestiones. Y si tengo que ir a Cuba y me tengo que sentar, no, hagan conmigo lo que quieran, pues no me voy a callar. Y decir a Canales, tú tienes que arrepentirte. Y me gustaría ver antes que se muera el hermano de Fidel, Raúl. Su hija es una líder, mire dónde termina esto, es una líder LGTBQ, pero él tiene alma. Y yo creo que si yo lograra entrar a Cuba antes de morirme y predicarle a esta gente el mensaje de arrepentimiento, si me dejaran, ¿verdad? O si me permiten terminar la obra, me siento con Maduro y me siento con Guaidó y me siento con Capriles y me siento con Diosdado y me siento con quien sea y les digo, este es el mensaje de Dios. Si Cristo comió y vive con pecadores, a mí no me pongo usted, yo tengo mis ideas personales, pero mi idea principal es Cristo Jesús, la gloria de la cruz. Esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Tengo derecho a tener mis conceptos personales. Eso no me lo puede impedir nadie. Yo vivo en una democracia supuesta legalmente. Y me critican, me caen encima y me rechazan y no me invitan a predicar a su iglesia porque soy un potencial peligro, politiquero. Bueno, a mí no me interesa si me invitas o no me invitas. A mí me interesa agradar a Dios y hallar gracia no ante ningún hombre ni mujer en esta tierra, sino hallar gracia ante el Señor. Como no hay año. Mañana será otro día, así que descansa, tranquilo. Dios le bendiga grandemente. Oh, gloria a Dios. Pues sigo aquí, no, me amanezco aquí.